Hola a todos, a ver que se encienda la webcam y empezamos. Lo que vamos a ver hoy es algo bastante complicado, pero lo bueno que tiene es que estoy prácticamente convencida de que no va a entrar en el examen en la parte práctica. Los conceptos sí que pueden caer y necesitaremos saber unas cuantas cosas para poder hacer cálculos más complejos, pero en sí lo que vamos a ver hoy no va a caer en el examen de la parte práctica, porque sí, nunca ha caído hasta el día de hoy, porque sería demasiado tiempo realizar estos cálculos y a mayores el resto de cálculos que sabemos que sí que van a entrar. Entonces no os agobiéis mucho, yo os lo explico básicamente para que conozcáis términos como van a ser el de marca de clase, el de intervalo, ¿vale? Las diferencias que hay entre variables de intervalo y variables normales, todo eso es lo que vamos a ir mirando y es súper importante el concepto en general, pero después en la práctica sabemos que es muy difícil que vaya a caer, por no decir prácticamente imposible, o sea que no os agobiéis. También os digo que la clase que veremos el jueves, bueno, el próximo día de clase, que no sé qué día cae, el próximo día de clase veremos la campana de Gauss. Empezaremos a ver la campana de Gauss. Eso sí que es muy importante y que cae seguro. Vamos además a, durante la semana que viene, buscar no solo qué es la campana de Gauss, qué características tiene, sino cómo comprobar que realmente una muestra tiene esa forma y demás. También os hablaré de la historia de Gauss. Os comenté que de vez en cuando iba a haber la historia chorra de la semana. Pues va a ir en la próxima clase, cuando os cuente la vida de Gauss, la vida y obra de Gauss, que es muy interesante. También os hablaré de una película que, si queréis verla, trata sobre la vida de Gauss, que es un matemático alemán de 1800 y algo. Bueno, vamos al lío, que diría. En la clase anterior estuvimos trabajando la tabla de frecuencias para variables cuantitativas de razón politómicas o incluso la de variables dicotómicas. Nosotros estuvimos hablando de las de razón y cómo se hacían las partes y todo eso, y que eso era necesario para el trabajo sí o sí, que eso había que hacerlo para el trabajo obligatorio y que también seguramente lo necesitásemos para hacer cálculos básicos más avanzados, a estilo media, mediana, moda, desviación típica y demás. Eso es seguro, ¿vale? Pero en lo que es la práctica no es muy habitual que lo pregunten directamente, sino que si tienes que hacerlo es para conseguir otros cálculos, no directamente te lo van a preguntar. Bueno, la que vamos a ver hoy es parecida. No la vais a tener que realizar, pero sí que tenéis que entenderla para hacer otros cálculos más complejos, que es la tabla de frecuencias para variables cuantitativas de intervalo. Nosotros tenemos que entender que las variables cuantitativas de intervalo son variables propias de las ciencias sociales. Realmente, en otras ciencias, como son, bueno, las ciencias físicas, las exactas, o sea, las matemáticas, la economía, realmente las variables cuantitativas de intervalo son las más escasas que hay. Cuando yo le comentaba hace años a mis profesores que realmente yo a mis alumnos les decía que, o sea, tenía que explicarles cómo se trabajaba con variables de intervalo, porque a ellos les tocaba mucho de cerca las variables de intervalo, los profesores de matemáticas flipaban, porque decían, qué raro, si las de intervalo nunca aparecen, son muy raras. Y yo, claro, para las ciencias sí, pero para las letras no. ¿Por qué? Porque las variables cuantitativas de intervalos eran estas variables donde no había el cero absoluto, no había el cero patatero, pero podíamos tener tanto números decimales como números enteros. Y eran estas variables que, bueno, que tenían muchísimas opciones. Y en el fondo a nosotros nos pasa eso, en los seres humanos tenemos muchas opciones diferentes y nos acaba cambiando todo mucho. Las variables cuantitativas de intervalos se utilizan cuando trabajamos con exámenes, con test, con escalas. Y en el fondo eso es lo que trabajamos nosotros, escalas, recorridos, exámenes, pruebas estandarizadas. Entonces es lógico entender que nosotros sí que vamos a trabajar con variables cuantitativas de intervalo y le tenemos que meter mucha caña. Las variables cuantitativas de intervalo, a la hora de trabajar la tabla de frecuencia, tendrían un problema.
Nosotros estuvimos viendo en la tabla de frecuencias para variables de razón que teníamos una fila de enunciados, ahí se ponían los valores, van a poner los valores. Después cada uno de los valores se ponía en una fila diferente. ¿Qué pasa? Que si trabajamos con variables de intervalo, por ejemplo, las notas de un examen tal cual, si la trabajásemos de intervalo no tendría hojas suficientes para poner las líneas. ¿Por qué? Porque las notas de un examen pueden ser de 0, bueno, 0, algo a 10, o sea que yo puedo tener un 0,1, un 0,2, un 0,3, un 0,4, un 0,5, un 0,6, un 0,7, un 0,8, 0,9, un 1 y todavía solo hemos llegado al primer punto, pues lo mismo para los otros 10 puntos. Yo tendría entonces que tener una cantidad ingente de filas y encima, para desgracia, la mayoría de los casos estarían vacías. La frecuencia absoluta de la mayoría de los casos sería 0. A lo mejor alguna sí que tiene alguien, pero la mayoría será 0. Entonces tenemos que entender que había que buscar una forma más económica, entendiendo económica como más económica en tiempo, de realizar este tipo de tablas, porque si no, ¿qué es? Un desmadre. Esto sería un desmadre si lo tenemos que ir haciendo así. Y entonces se pensó en agrupar estas variables, se pensó en ir agrupando estas variables en lo que se llama intervalos, ir agrupando las variables e ir diciendo, bueno, pues de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, que así será más fácil de trabajar y estarán más llenitas las tablas. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a aprender a crear los intervalos y cómo se trabajan un poco por encima. Aunque la tabla base en principio es lo mismo, solo se le añadirá una cosa a mayores, que es lo que llamamos marca de clase, porque cuando trabajamos con un intervalo veremos que a la hora de la práctica necesitamos un número que representa todo el intervalo para agilizar el proceso. Yo os voy a mandar unos deberes, que es esto de aquí. Ya veis que está ya hecho, ¿vale? Está ya todo hecho. Para eso vosotros solo tendréis que hacer hoy lo que es, bueno, hoy no, quiero decir este fin de semana, solo tendréis que hacer la primera y la segunda columna, el resto, bueno, y la tercera, el resto ya no, ¿vale? Nosotros haremos este mismo ejercicio, pero su otra versión. Lo he sacado de aquí, ¿eh? Esto es lo que vamos a trabajar hoy, que es el cuadernillo de estadística. Hace muchos, pero un porrón de años, el libro de texto lo vendían junto a este cuadernillo de ejercicios, que son ejercicios del tema 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Son ejercicios de estos temas y pues nada, además del formulario, todo eran libros y se vendían todos en un pack. Bueno, hoy en día estos ejercicios eran como el trabajo obligatorio, hoy en día ya sabemos que hay otro trabajo obligatorio, entonces esto ya no está. Esto normalmente lo tenéis en el ALF, cuando abran el ALF en documentos, creo que está ahí, por lo menos estaba, y hoy en día lo puedes sacar de mi página web, Academia de Estadística, se llama Cuadernillo, está en la página 4. Bueno, en principio aquí tenemos toda una serie de cosas. Aquí me piden que calcule la media, mediana y moda, pero bueno, eso ya lo haremos más adelante. Primero aprenderemos a hacer la tabla de frecuencias y de ahí empezaremos a trabajar. Primero vamos a hacerlo con una variable que, aunque es de intervalo, se va a trabajar como la que vimos antes, como las variables cuantitativas de razón. ¿Por qué? Porque si nos fijamos aquí hay muy pocos datos. Las variables de intervalo, cuando se trabaja con muy poca gente, una muestra muy pequeña, no se suele trabajar como si fuesen de intervalo de verdad, sino que se suelen trabajar como si fuese de razón. Y no se crean intervalos para que no fuese un coñazo, como hablando en plata. De hecho, en los exámenes muchas veces os vais a encontrar variables cuantitativas de intervalo porque son exámenes, pero como tiene pocos datos no las agrupáis en intervalos, las trabajáis como si fuesen de razón y tiráis para adelante como los de Alicante, pero es una cuestión de economizar tiempo,
¿vale? Aquí nos va a pasar eso. Aquí me hablan, calcula la media, mediana y moda, que veremos la semana que viene cómo se hace, de las calificaciones de un grupo de 10 sujetos en lengua española. Aquí tenemos solo 10 personas y tenemos notas de un examen. Las notas de un examen es cuantitativa, de intervalo segura, ¿vale? Pero si nos fijamos aquí, hay muy pocos datos como para agruparlos. Entonces lo trabajaremos como si fuese de razón. Eso es una idea que tenéis que saber. Esto es lo normal que os pasará a vosotros en el examen si os mandan calcular un cálculo básico, ¿vale? A lo mejor lo que os mandan son cosas más difíciles. Pero bueno, lo primero que tengo que hacer es organizarlo como estuvimos viendo en la clase anterior. Primero de todo, creamos la tabla donde tendremos una fila, primera, que es la fila de valores, y después pondremos tantas filas como valores diferentes hay. Si nos fijamos, los valores pueden ser el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y 9. Hay 6 valores diferentes. Eso significará que aparte de la fila de enunciados tendré que crear 6 filas diferentes. Una mosca puñetera. Yo creí que ya se había pasado la época de las moscas, pero parece ser que no. Aquí van 3, 4, 5 y 6. Y tendremos que crear unas cuantas columnas, ¿vale? Unas cuantas columnas vamos a crear y a ver si las rellenamos todas. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que poner son los valores, uno de cada. Puede ser un 4, puede ser un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9, porque son los datos que aparecen aquí. Y ahora tenemos que poner la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un valor. ¿Cuál es el número de 4 que hay, el número de 5 que hay, el número de 6 que hay, y así consecutivamente. El número de 4 que hay es 2, pues la frecuencia absoluta de 4 es 2. El número de 5 que hay es 3, pues la frecuencia absoluta de 5 es 3. El número de 6 que hay son 2, pues la frecuencia absoluta de 6 es 2. Y el número de 7, de 8 y de 9 es 1 cada uno. Yo depuro esta tabla de frecuencias comprobando que está bien si al sumar toda la frecuencia absoluta, recordemos, este símbolo significa suma total de la columna. Y cuando me aparezca la sumatorio de FA, la suma total de la columna de la frecuencia absoluta, significará que tengo que sumar todo esto y tiene que coincidir con el número de sujetos que hay, el número de la muestra, para comprobar que está bien. Si no, es que algo he metido mal, no los he puesto bien. Así puedo ir haciendo 2 y 3, 5, 5 y 2 son 7, 8, 9, 10. Lo he hecho bien. Ahora que ya tenemos hecho eso, podemos calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa era la frecuencia absoluta dividida entre el total. Miramos, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece el valor y el total es el total. Pues entonces la frecuencia relativa de sacar un 4 es 2 dividido entre el total, que son 10, que es 0,2. La de sacar un 5, pues será 3 dividido entre 10, que será 0,3. La de sacar un 6 es 2 entre 10, que es sacar un 0,2. La de un 7 es 0,1. La de un 8 también es 0,1 y la de un 9 también es 0,1. Si yo lo he hecho bien, al sumar toda esta columna me tendría que dar un 1 exacto. Ahora que ya tenemos hecho eso, empezamos con las acumuladas. La frecuencia absoluta acumulada, que servía para calcular la mediana, es ir acumulando las frecuencias absolutas. O sea, si yo tengo aquí una persona que... tengo una persona que ha sacado un 4, otra más que ha sacado un 4, tengo otra más que ha sacado un 5, otra más que ha sacado un 5, otra más que ha sacado un 5 y tengo 2 que han sacado un 6. Bueno, la frecuencia absoluta acumulada de haber sacado un 4 es toda la gente que ha sacado un 4 o menos, o sea, 2 personas.
La frecuencia absoluta acumulada de haber sacado un 5 es toda la gente que ha sacado un 5 o menos, o sea, a los de 5 se les suma a los de 4, que serán 5. Y de haber sacado un 6 será los de 6 más los de 5 más los de 4, que serán 7. Y así hasta llegar al número total de personas que hay, que estará en la última de las celdas. La frecuencia relativa acumulada es prima hermana, hace exactamente lo mismo. Va acumulando en este caso las frecuencias relativas, así será 0,2, 0,3, más 0,2, voy a ponerlo todo junto, pero bueno, ya ponemos 0,5. Ahora 0,5 más 0,2 es 0,7, 0,7 más 0,1 es 0,8, este será 0,9 y este es 1. Lo tenemos bien porque la última celda de las frecuencias relativas acumuladas da 1. Y ya me faltaría el tanto por ciento y el percentil. El tanto por ciento es coger la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Así esto será un 20%, un 30%, un 20%, un 10, un 10 y un 10. Esto vemos que tiene mucha utilidad, porque si me viene alguien a clase que yo no sé si será alguien nuevo, que no sé si será bueno o no bueno, yo tengo que entender que lo más seguro, ¿vale? Que lo más seguro esté aquí, esté entre haber sacado un 4, un 5 y un 6, porque la probabilidad, bueno, el tanto por ciento más habitual es el tanto por ciento de haber sacado un 5, que es el 30%, pero si le juntamos el 4 y el 6, es el 70% de la gente, o sea, la gran mayoría de la gente. Si llega alguien nuevo, se da por hecho que estará ahí, lo más probable es que esté ahí. Además, también podíamos calcular el percentil. El percentil era el tanto por ciento acumulado. Así sería el 20, el 50, el 70, el 80, el 90 y el 100%. Y ahí lo tendríamos, sin más ni menos. Esto se trabaja así, una variable cuantitativa de intervalo, pero como si fuese de razón, porque hay muy pocos sujetos. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo muchos datos? Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Ya os dije, este segundo ejercicio, organiza los datos formando intervalos de 7, lo tenéis, que os lo he enviado a los grupos de WhatsApp. Nosotros vamos a trabajar con el primero, que dice agrupar los datos en intervalos de amplitud 7. Bueno, vamos a leer. En una prueba aritmética aplicada al grupo A, se ha obtenido las siguientes puntuaciones y me las han puesto ordenadas, lo cual se agradece, de 13 a 45. Y nosotros tenemos que crear intervalos que tengan amplitud 7. Amplitud es tamaño, ¿vale? Puede ser la amplitud del intervalo, que es el tamaño del intervalo, o la amplitud total, que es esta fórmula que aparece aquí, que tenéis en el formulario. La amplitud total es la amplitud de todos los valores posibles habidos y por haber. Nosotros, para saber cuántos intervalos tenemos que utilizar y por lo tanto cuántas filas voy a tener que crear en la tabla, lo primero que tengo que calcular siempre es la amplitud y recorrido total, que eso me va a servir para varias cosas. Entonces es un término importante. La amplitud total será al valor mayor, le resto el valor menor y le sumo 1. ¿Por qué le sumo 1? Bueno, pues tiene su lógica. A ver, pensemos, yo quiero saber el número de números, valga la redundancia, con los que estoy trabajando. Si trabajamos de 3 a 7, ¿cuántos números hay? 4. ¿Vale? No, de 3 a 7, no, hay 5. ¿Por qué? Mira, ahí ese es el error que tenemos. Lo que hacemos es, si yo quiero trabajar números que están de 3 a 7. Aquí hay 5 puntos, porque 7 menos 3 es 4, pero hay uno más, porque no hemos contado el original. Os lo demuestro. 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Hay 5 números. Lo hacemos de otra forma. 10, de 0 a 10. ¿Cuántos números hay? No hay 10, hay 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... No, 0. Ay, me he comido el 0, claro. 10 y el 0, que también cuenta, ¿no? O si no, nos lo olvidamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
y el 10. Entonces tenemos que entender que para sacar la amplitud y recorrido, yo al valor mayor le resto el valor más pequeño y le sumo 1. Entonces la amplitud y recorrido de todos estos valores será 45 menos 13, que serán 32, más 1, que serán 33. Pues esa es la amplitud y recorrido total. Ahora, si sé que cada intervalo que yo cree tiene que tener 7 puntos en su interior, ¿cómo sabré cuántos intervalos crear? Pues para ello cojo la amplitud y recorrido total, lo divido entre la amplitud del intervalo. La amplitud total se divide entre la amplitud del intervalo y me da el número total de intervalos que hay. Así, nosotros tenemos que coger valor mayor, o sea, la amplitud total, que hemos dicho que es 33, valor mayor menos valor menor más 1, que es 33. La amplitud del intervalo me la dan, eso te la tienen que dar o escogerla tú al tuntún, ¿vale? Será 33 entre 7, que es la amplitud, me da 4,71. Esta será la amplitud o sea, esta será el número de intervalos que tengo que hacer, pero como no puedo crear 471 intervalos, creo 5 intervalos. Entonces, recuerdo, cuando queremos saber el número de intervalos que trabajamos, miramos la amplitud total, lo dividimos entre el tamaño de cada intervalo y lo multiplicamos, o sea, y ya está. ¿Vale? Iba a decir si lo multiplicamos, si tenemos el número total de intervalos y el tamaño de mi intervalo para saber cuál es la amplitud total, pero bueno, eso no importa. O sea que para saber el número total de intervalos, cojo la amplitud total y la divido entre la amplitud de cada intervalo. Y así tengo que es 4,71. Ya tengo 4,71 y ahora lo que tengo que hacer es crear la tabla. Yo por suerte ya la tengo aquí hecha. Un segundo. ¿Dónde la tengo? Eso es lo difícil, encontrarlas. Como las meigas, saberlas haylas. El caso es encontrarlas. Aquí está. Nosotros tenemos con estos datos, tenemos que rellenar esta tabla que tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas, o sea, 5 intervalos. Sabiendo que cada intervalo tiene que tener una amplitud de 7, o sea, tiene que tener 7 números. Pues estará, primero empezará en 13 y haré 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y 13, espera, no, 20, 13 más 7, 20, que me estaba dejando uno, 20. Ahora, 20 más 7, 27, 27 más 7 será 34, 34 más 7 será 41 y 41 más 7 es 48. Aquí tengo creados los intervalos. Tengo creados los intervalos que van de 13 a 45, pero tenemos un problema, que el último valor de cada intervalo aparece en el primero del siguiente. ¿Qué tengo que hacer para solventarlo? Pues tengo que mirar que este valor no puede estar en los dos intervalos a la vez. Entonces se lo quito a uno de ellos. Se lo quito al primero para que no se repita. Así tendremos aquí 19. 19 de 20 a 27. Ahora de 20, esto en vez de 27 será 26. ¿Vale? De 20 a 26, de 27 a 33. Y ahora de 34 a 40 y de 41 a 47. ¿Qué es lo que he hecho? He creado el intervalo y le he restado un punto. ¿Por qué? Porque en el fondo, al haberle restado un punto, estoy evitando que se repitan los valores. Y ya podría empezar a rellenar sin mayor complicación. ¿Cuántos valores están de 13 a 19? Pues voy mirando. 1, 2,
3, 4. Hay 4. ¿Cuántos están de 20 a 26? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5. ¿Cuántos están de 27 a 33? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, 34 a 40, 1, 2, 3, 4, 5. Y de 41 a 47 solo hay 2. Vamos a comprobar que lo hemos hecho bien. Si sumamos toda la frecuencia absoluta, que aquí como estamos trabajando con intervalos se escribirá como FI, tiene que ser el total de gente que hay, que serán 26, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 2, 24, más 2, 26. Pues entonces ahí lo tenemos, lo hemos hecho bien, porque si yo sumo todos estos valores, 4 y 5, 9, 9 y 10, 19, más 5, 24, 24 más 2, 26, la totalidad me da igual al mismo número de personas que hay. Y ahora tendremos que trabajar lo que se llamará la marca de clase, que es este símbolo de aquí, y es muy fácil de interpretar. Es al valor mayor le resto el valor, no, le sumo, perdón, le sumo el valor más pequeño y lo divido entre 2. Y así conseguimos la marca de clase. Esta marca de clase, en el fondo, para lo que sirve es el valor que representa, es el número que representa a la totalidad del intervalo. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar, yo si estoy con un intervalo no podría hacerlo. Imaginaros que quiero hacer una fórmula, la más sencilla de todas las fórmulas que hay, que es la media, cuya fórmula es el sumatorio de x partido n, que yo tendré que multiplicar por la frecuencia absoluta. Esto ya lo explicaré yo. Pero bueno, yo tendría que hacer esta fórmula. Aquí estoy fastidiada, porque ¿cómo multiplico por la frecuencia absoluta el intervalo de 13 a 19? Si fuese solo un número sí que lo podría hacer, pero al ser un intervalo yo no lo puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues utilizar la marca de clase, porque si yo en vez de x utilizo la marca de clase, en vez del intervalo utilizo la marca de clase, pues entonces es muy fácil. Yo ya creo la marca de clase y después me olvido de los intervalos. O sea que lo que hacemos cuando trabajamos con este tipo de tablas no es más que crear una tabla como si fuese una de razón para poder trabajar, quitando los intervalos y creando una marca de clase que trabajará como si fuese un valor de razón. Así yo crearé la marca de clase de esta situación, de 19 a 20, 19 más 13, ¿vale? ¿Por qué? De 13 a 19, porque el 20 no entra, perdón, ¿vale? De 13 a 19 me da 32, que dividido entre 2 me da una marca de clase de 16. Aquí de 20 a 26 es 46, que dividido entre 2 es 23. 27 más 33 me da 60, que entre 2 es 30. 34 más 40 y... a ver, 34 más 40 me da 74, que entre 2 es 37. Y ahora 41 más 47 me da 88, que entre 2 es 44. Bueno, pues aquí nosotros tenemos la marca de clase. Nosotros aquí tenemos la marca de clase de estos intervalos, y en el momento que yo ya tengo la marca de clase, pues puedo olvidarme de lo que es en sí el intervalo y ya solo trabajaría con la marca de clase. Aquí, por supuesto, esto todavía no lo vamos a hacer porque este era para hacer la media. Ahora ya podríamos hacer sin problema, por ejemplo, la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta acumulada o el tanto por ciento. La frecuencia relativa va a seguir siendo lo mismo, será la frecuencia absoluta dividida entre el total. Entonces yo simplemente ahora lo que tengo que hacer es mirar la frecuencia absoluta del intervalo representado por su marca de clase y dividirlo entre el total, que es 26. Pues vamos a hacerlo porque no tengo ni idea.
4 entre 26 es 0,15. Ahora 5 entre 26 será 0,19. Sí, 0,19. Ahora 10 dividido entre 26, que es el total de gente que hay, es 0,38. 38. Continuamos, 5 dividido entre 26 me sale 0,19 como antes. Ahora 2 dividido entre 26 me da 0,08 redondeando. Si yo sumase todo esto me tendría que dar 1, prácticamente 1. Yo creo que aquí no da 1 exacto, da un pelín menos, estilo 0,99, pero vamos a comprobar. 0,15 más 0,19 más 0,38 más 0,19 más 0,08 será 0,99, que casi es 1, ¿vale? La diferencia es mínima, ¿vale? Y se debe a los decimales. Puedo hacer también la frecuencia absoluta acumulada, que es ir acumulando las frecuencias absolutas. Encima del 4 no hay nada. Entonces la frecuencia absoluta acumulada de 16, o sea, del intervalo que va de 13 a 19, será exactamente 4. Y la que va del intervalo de 20 a 20, de 20 a 27, sí, bueno, 26 porque el 27 ya estaría en el intervalo siguiente, sería la marca de clase el 23 y la frecuencia absoluta es este 5. La de el intervalo, la marca de clase de 30, que va de 27 a 33, sería, en este caso, 10 más 5 más... 10 más 5, 9, perdón. Que no lo puse bien aquí, lo dije bien, pero no lo puse bien. O sea, esto, la frecuencia es 9. Ahora, 10 más 5 más 4 será 19. Esto no es un 1, que ahí está mal. 19. Ahora, la de tener una marca de clase de 37 sería 5 más 10 más 5 más 4, que es 24. Y la de tener una marca de clase que sea 44 será exactamente 26. Y yo ya con eso puedo calcular también el tanto por ciento, que será coger la frecuencia relativa y multiplicarla por 100, que será el 15, el 19, el 38, el 19 y el 8%, que en total hacen un 99% o casi 100%. Y es así como se trabajaría la tabla de frecuencias para variables de intervalo. Se trabaja con marcas de clase, primero creo el intervalo y después trabajo con marcas de clase, pero no hay que agobiarse porque realmente no es habitual. No es habitual que esto vaya a caer porque no hay tiempo para hacer tanta cosa. Hay cálculos más importantes que les interesan más. Entonces, por esto no os agobiéis. En la próxima clase hablaremos de la campana de Gauss y esa sí que es súper importante. Hablaremos de la campana de Gauss y cómo identificarla. Para ello trabajaremos la homocedasticidad y la normalidad, que son preguntas muy habituales, muy habituales en los exámenes. La homocedasticidad y la normalidad. Y nos van a servir para darnos pistas más adelante cuando empecemos con el contraste de hipótesis. De ahí la gran importancia que tiene. Y en principio nada más y nada menos. Si tenéis alguna duda o algo no sale, pues solo tenéis que decírmelo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!